Ya, estamos con... ¡Ay, se me cayó! Todo mal. Mi té, el tecito de la tarde. Sí, vamos a partir un poquito antes porque tengo otros compromisos, pero vamos a hablar de estos temas que nos convocan y que nos importan y que en tiempos sensibles que estamos viviendo. ¿Cómo están? Buenas tardes, son las 5 en punto, gracias por estar ahí, a tanta gente, a Catalina, a Juan Andrés Troncoso, a Maggie Beckham, también está con nosotros coctelería.if, ¿qué tal estará eso? Catalina Castro 91, Monroy 9874, Salvores.oficial. ¿Cómo estás, Salvores? ¿Cómo le ha ido? Yanara Mirella, es que estos anteojos, yo con esta pandemia quedé más ciega que nunca, con tanta pantalla y cosas, entonces como que me afectó más de la cuenta. Coctelería.eventos, también Lisa, Ricardito 7676, gracias por estar ahí, ya estamos conectados a través de la línea libre, como siempre cada martes, hoy un poquito más temprano, por lo general salimos como a las 6 al aire, pero da lo mismo la hora, da lo mismo, si estamos en vacaciones, pidieron su permiso, esa onda, estamos en verano, ya tomémonos un poquito de libertad con tantas restricciones, aunque sea con los horarios, no fijarnos tanto de los horarios. Pero la línea libre que ha estado durante todo este año completo, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado, con todos nuestros profesionales atendiendo todas sus consultas, necesidades que no han sido pocas a lo largo de esta pandemia, que lo único que queremos es que se vaya, pero como que se va y como que vuelve. No sé, avanzamos 3, retrocedemos 5. La cosa está compleja en el mundo entero. Vamos a ir viendo cuál es el pulso de lo que va sucediendo acá en nuestro país. Hay que hidratarse responsablemente. Ustedes saben que mi fiel compañera cada martes y todos los días, aunque ustedes no me vean, siempre AWAC está conmigo, awac.cl. Entren ahí a la página, vean la cantidad de propiedades que tiene esta agua, es una maravilla. Hay dispensadores para todos los bolsillos, así es que averigua de qué se trata, está awac.cl. Vamos a conectarnos con una mujer que es topísima, porque mira, el temazo que nos convoca hoy día, porque nos consultan harto a través de la Fundación para la Confianza, a través de la línea libre, es este tema que se ha hablado muchas veces, acá lo hemos tocado varias veces en el año, la violencia en el pololeo, la sexualidad. Y yo creo que es importante debatir respecto a esto. Si tienes alguna consulta, alguna inquietud, puedes ir también haciendo tus preguntas, tus comentarios a través de este en vivo que vamos a comenzar ahora junto a una tremenda profesional. Ella es Daniela González. Hablaremos sobre violencia en el pololeo y también sexualidad, trabajadora social, académica de Semera de la Universidad de Chile y mucho más. Es una tremenda profesional y la vamos a conectar inmediatamente a ver si estamos ahí a través de la línea libre. No, ahí sí está. Hace rato parece que está. Solicitud, Daniela, para que conversemos sobre este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Catalina? Dabove. En Ancud, Chiloé, qué envidia, cómo amo Chiloé, hace tantos años que no voy por allá. Daniela, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estar ahí. Mucho gusto también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me Sí, escuchan bien? sí, perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? Súper. Perfecto también, Katy. Estupendo. Un poquito más temprano te pedimos, te habíamos convocado a las 6, pero finalmente tengo un compromiso inamovible que tiene que ver con mi ahijado, así que teníamos que adelantarlo. Pero vamos al grano. Eh, Eso. ¿Es común la violencia en el pololeo en Chile, Daniela? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, la verdad es que sí. Hay que decir que efectivamente es un tema bastante común y es un tema que es muy importante conversar. Por eso me gustó mucho esta invitación, porque es un tema que hay que conversar, Ajá. porque además las violencias en el pololeo tienden a ser más bien invisibles. No son tan socialmente observables, ¿cierto? ¿Por No qué? son Porque tan la mayoría de las evidentes, violencias claro. no son tan evidentes, claro, porque la mayoría de las violencias son expresiones de violencia psicológica, y esas violencias son violencias que mayormente las ve el círculo más íntimo. De hecho, si nos vamos un poquito a las cifras, en la última encuesta del INJU hablamos como de un 16 o 17% de adolescentes y jóvenes que reconocen haber vivido al menos una situación de violencia en sus relaciones de pareja. Mira, es alta la cifra.
Sí, Sí. y súper preocupante. Ahora, ¿violencia en el pololeo significa necesariamente violencia de género? A propósito de de las cifras de femicidio que hemos tenido, muchas chicas jóvenes también que han muerto en manos de su ex pareja o su pareja, sin estar casados siquiera, ¿no? Que han habido cifras bastante alarmantes respecto a esta situación tan compleja y dolorosa. Efectivamente, de hecho, según las cifras de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, hablamos de 57 femicidios el 2020. Wow, Y efectivamente, respecto a atroz. a la pregunta que tú mencionas, Katy, la violencia en el pololeo podría entenderse como una expresión de violencia de género, y para eso igual hay que explicar ciertas cosas, porque a veces Dale. las personas dicen, bueno, violencia de género, violencia es lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo, porque las razones que motivan la ocurrencia de la violencia, en este caso de género, es en el fondo la expresión o la reacción de ciertas personas que no les gusta que hay otras personas que no se ajustan a los modelos tradicionales de relacionarse. Por ejemplo, las sociedades, a pesar de todo lo que hemos cambiado, todavía esperan que las mujeres, que los hombres se comporten de ciertas maneras, ¿cierto? Sí, Y todas las identidades que están fuera de esas normas o todas las personas que no se adecúan a esas normas se tienden a ser en cierta manera violentadas, ¿cierto? Entonces la violencia de género viene a ser aquella violencia que es en respuesta, digamos, en rechazo a esas personas que transgreden la norma, que mayormente son mujeres, que mayormente son disidencias u otras identidades que no están dentro de esta norma. Entonces, por ejemplo, cuando en una relación de pololeo hay un cuestionamiento a la vestimenta, hay un control de las por ejemplo. actividades, control de las redes sociales, hay un no respeto, por ejemplo, al consentimiento sexual, hay un alejarte de los amigos, cuestionarte tus intereses, bueno, por supuesto que hablamos de violencia de género, porque efectivamente eso responde a una cultura machista, a una cultura patriarcal. Entonces es violencia de género, sí. O sea, a pesar de que supuestamente los tiempos han ido evolucionando, han ido cambiando, estos temas hoy día se hablan, están mucho más abiertos, se denuncian también. Tenemos falencias todavía en la ley en las que tenemos que avanzar, pero es algo que igual hay un machismo, o sea, es como de la boca para afuera, para decirlo en términos Claro. simples. Pero el machismo está soterrado, es parte de nuestra cultura y es re complejo erradicarlo. El sentido de pertenencia hacia la mujer, del hombre hacia la mujer, está ahí, ¿no? Como al acecho permanentemente. ¿Lo ves un poco así? Sí, está muy, muy instalado y eso lamentablemente para nosotros que trabajamos con adolescentes, ¿cierto? Nos toca hablar mucho con adolescentes. Yo trabajo en CEMERA, una unidad académica de la Universidad de Chile, donde además tenemos atención clínica. Entonces recibimos constantemente demandas de adolescentes que van por temas de salud sexual y reproductiva. Y claro, en sus discursos está muy normalizado, por ejemplo, los temas como los celos, como que efectivamente las decisiones que ellas toman, que ellos toman, están en función de lo que sus parejas determinan. Y eso en sí mismo son prácticas controladoras que pueden llegar, si siguen escalando, a un nivel mucho mayor, como las situaciones que hemos visto mediáticamente, sobre todo a fines del año pasado, que fueron muy fuertes con los últimos casos, ¿cierto? Terrible. Entonces, por lo mismo es importante pararla a tiempo, porque pese a, como dices tú, todo lo que se ha debatido, lo que se ha hablado, lo que se ha avanzado, los movimientos feministas ahí que han hecho harta fuerza para eso, las adolescentes a edades muy precoces tienen en sus discursos muy instaladas prácticas machistas, y eso también viene de otros espacios en los cuales se mueven. Mira, me parece súper interesante lo que acabas de mencionar. Tú estás hablando de adolescentes, o sea, Mm. a muy temprana edad y cada vez eso es más así, de alguna manera. ¿Esto dónde se cultiva? ¿Cuál es el caldo de cultivo ahí? ¿Tiene que ver con la Mm. familia? ¿Tiene que ver con una historia de violencia precisamente en términos familiares? Padre, madre, tutores, no sé, ser testigo de alguna amiga, amigo, qué sé yo. ¿Tiene Mm. que ver con eso? ¿Es hereditario o es algo que sucede de manera espontánea o tiene que ver con la estructura de personalidad de cada uno? Yo creo que son varias cosas. Fundamentalmente yo me iría a la parte más estructural primero, que eso en sí mismo es violento, o sea, que desde chicos, que desde chicas, chiques, no se nos hable, por ejemplo, de educación sexual integral y no sexista, o sea, que en el fondo no se nos enseñe, porque eso se aprende,
digamos, a derribar justamente esta cultura machista, esta cultura patriarcal que en el fondo nos dice que por ser hombres o mujeres biológicamente debemos comportarnos de cierta forma, ¿cierto? Sí. Entonces, primero decir que es muy importante algo que todavía lamentablemente en este país no hay, que es una ley de educación sexual integral, que en el fondo es como un gran marco en el cual nosotros podríamos decir que desde la primera infancia se hable sobre estos temas. Y junto a eso también, como tú mencionas, la familia es súper importante. No es que a priori uno vaya a determinar que una persona que vivió en un entorno violento vaya a ser necesariamente agresor o vaya a ser necesariamente víctima. Pero lo que sí hay que decir que existe igual una predisposición en términos de que son los primeros espacios donde se socializan. O sea, hay que tener mucho ojo esto para las familias, para los profesionales que trabajamos con niñas y adolescentes, mucho ojo en las primeras relaciones que establecen las niñas, digamos. O sea, cómo se desenvuelven con sus amigos, con sus amigas, cómo establecen comunicación con adultos, porque en el fondo, como siempre se ha dicho, ¿cierto? Los niños replican mucho lo que ven. Entonces, si en su casa, si en su familia observan violencia física o observan, por ejemplo, situaciones de violencia psicológica, un discurso muy machista, por supuesto que su socialización va a incidir en el comportamiento futuro. Entonces, efectivamente, podría incidir, efectivamente, pero no es determinante. Y para eso yo creo que tenemos que hacernos cargo. O sea, yo creo que eso es súper importante. La forma de ser, digamos, que podemos ayudar a cultivar o ayudar a educar también a las niñas en nuestras propias casas, también debería darse a nivel país para evitar que las situaciones vayan escalando. O sea, ponerle como un alto a tiempo, digamos. Hemos conversado tantas temáticas respecto a este tema, sobre el abuso, sobre la violencia, la sexualidad, en fin. Y todos los profesionales como tú apuntan a lo mismo: educación en el colegio, ¿no? Educación sexual, que está también ahí sigue siendo algo como tabú, que cuesta tanto abordar de verdad, en serio, honestamente, desde la realidad, como son las cosas. Y ahí tenemos todavía mucho que avanzar y tremenda falencia. Yo quiero agradecer, Daniela, la confianza de mucha gente que nos está diciendo, por ejemplo, que está pidiendo ayuda porque su hija está en una relación tóxica de violencia, cómo pedir ayuda, que llamar a la línea 1515 está disponible permanentemente desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado. La Fundación para la Confianza también acoge este tipo de necesidades que son cada vez más abismantes y que se han acentuado en estos tiempos de pandemia, Daniela. ¿También lo crees así? ¿Se han acentuado en este último tiempo? Sí, efectivamente. O sea, eso fueron una de las primeras alertas que se generaron el año pasado, ¿cierto? Cuando comenzó recién el periodo de pandemia y mayor encierro, que efectivamente muchas mujeres debieron permanecer en su casa con agresores, o sea, agresores a nivel intrafamiliar, que por un tema económico, que por un tema de organización propia de la familia debieron, digamos, reunirse en el mismo espacio, y eso en sí mismo era un riesgo. Como también el hecho de que dentro del confinamiento efectivamente ocurren y se observan, digamos, mayores expresiones de violencia, producto que las familias tampoco tenían muchas alternativas en términos de poder salir al aire libre, hacer otras actividades, y el mismo encierro también nos va afectando la salud mental. Entonces, si antes de la pandemia tú ya tenías una dinámica violenta instalada en esa familia, por supuesto que eso va a aumentar. Por supuesto que sí. Entonces, se vio y se dio las alertas pertinentes en ese momento porque efectivamente ocurrió que aumentó. Lo que sí pasó también, junto con aumentar las alertas, es que las denuncias disminuyeron o no aumentaron lo que se hubiera esperado. Justamente porque, producto de la pandemia, ¿cierto? Había mayor miedo de trasladarse a hacer la denuncia, pero también porque, lamentablemente lo hemos visto, pese a que existen ciertos dispositivos para hacer ciertas denuncias, no necesariamente eso garantiza el necesario cuidado. Entonces yo en ese sentido destaco el espacio de la Fundación como una alternativa también de acompañamiento, de orientación, al que puedan acceder las mujeres. Ella siempre se mete en los live, la Sol, te la presento. Oye, tremendo tema, la gente agradece mucho que lo estemos tratando y que tiene una resonancia no menor. La gente también coincide con el tema de la educación en el colegio, pero también esto tiene que ir de la mano con la educación en casa, porque si la tienes en una parte y no la tienes en otra, es complejo. También, ¿qué pasa ahí con los pares? Me pregunto yo. Uno ha visto también situaciones en que las amigas, por ejemplo, se dan cuenta, saben que la compañera, que la amiga está sufriendo algo
desde el instinto, aunque no te lo digan, pero se dan cuenta. ¿Qué importancia tiene que ver el círculo donde yo me muevo y cuál es la actitud que debiera tener ese grupo de cohesión que tiene esa chica que puede estar siendo víctima de una relación tóxica, violenta? Ujú. Sí, yo creo que es clave ese punto, Katy, porque finalmente las redes, yo creo que son, me atrevería a decir, son el principal acompañamiento y la principal posibilidad de escape frente a las dinámicas de violencia en las relaciones de pololeo. Porque como decía, claro, efectivamente lo más observable es lo físico, ¿cierto? Es lo más Sí, evidente. Pero sí. las otras violencias se observan más bien en el espacio íntimo y se observan en cosas que a veces, lamentablemente, tenemos muy naturalizadas. O sea, por ejemplo, el hecho de que uno esté en una relación de pareja y constantemente reciba de forma insistente mensajes, por ejemplo, y las amigas observen eso, o que ella, por ejemplo, desee salir o de realizar alguna actividad y observen de pronto que está angustiada porque su pareja, su pololo, su polola controle, digamos, esas situaciones, son alertas pequeñas que van surgiendo, que también podrían ser observadas por la familia. De hecho, muchas de las situaciones de violencia o de la violencia que se ejerce, justamente lo que hacen es aislar a la víctima de sus redes. Por eso muchas veces las redes dicen, bueno, pero no sabíamos que había pasado esto, o no sabíamos que era tan alto el nivel de violencia que estaba viviendo, porque las mujeres lo que hacemos, las mujeres digo porque son mayoritariamente víctimas de violencia, ¿sí? Pero hablamos en general de las víctimas de violencia al decir que se tiende a guardar esa situación. ¿Por qué? Porque está este juego, ¿cierto?, de la cultura en la que vivimos, que se nos dice que hay ciertas prácticas de control que son propias del amor, que tiene que ver con este amor romántico, esta forma que se nos enseñó a amar. Entonces, las mujeres se cuestionan y dicen, bueno, pero está bien, o sea, se está preocupando, quiere saber dónde estoy, o se preocupa que me pase algo, ¿cierto? Entonces, es muy delgada la línea, siento yo, entre una preocupación propiamente tal, como una práctica de control, como un celo, y eso va, digamos, en escalada. Entonces, coincido plenamente, las redes más cercanas son claves. O sea, si uno, y ahí ojo con eso, porque muchas veces las redes tienden, dentro de la ansiedad de querer ayudar, ¿cierto?, de juzgar a veces a las víctimas. Y eso yo creo que es lo que menos hay que hacer, hay que escuchar finalmente. Yo creo, no hay ninguna receta, pero finalmente yo diría que lo más importante es escucharla. Cuando tú dices juzgar, ¿de qué manera se juzga, por ejemplo? Yo diría como juzgar en términos de las actitudes que toma la víctima frente a esa situación. Por Ya. ejemplo, bueno, pero como tú no le has dicho eso que está mal antes, o como tú no has detenido en la situación. Yo creo que por supuesto que lo sabes, Katy, ¿cierto? En los medios hay ciertas formas, ¿cierto?, de tratar los temas, y muchas veces lo hemos visto, ¿cierto? Cuando se hablaba, por ejemplo, de acoso callejero, cuando Sí, se hablaba de alguna situación de riesgo, lo primero que sí. se hablaba, ahora menos, ¿ah?, pero igual se mantiene, de la vestimenta de la víctima, ¿cierto? El horario en el que andaba, la actividad que realizaba. Lo vimos en el caso de Fernanda Maciel, bueno, y muchos otros casos más, la verdad. O sea, la primera reacción es juzgar. Entonces, la familia, las amigas, los amigos, no es que tengan una mala intención al hacer ese tipo de comentarios, sino que también son las cosas que han aprendido, digamos, de la misma cultura en la que vivimos. Entonces, lo principal que se podría decir es la escucha, en el fondo saber cómo ella se siente, cómo la persona se Mm, siente mm, finalmente, mm. para buscar caminos. Qué importante lo que estás diciendo, porque es verdad que es como, es normal, es natural. Inmediatamente está en el inconsciente de todos, ¿no? De alguna forma, de mujeres también, evidentemente. Sí, por Pero supuesto. está en el colectivo esto de que, ¿y qué habrá hecho ella? Es como la Mm, reacción inmediata, aunque ni siquiera lo claro. verbalice, pero lo primero que se piensa. ¿Y cómo habrá estado? ¿Y cómo andaba? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo vestía? Como dicen las tesis, por ejemplo. Eh, Sí, pues. que es tan asertivo ese mensaje y está tan arraigado en todos nosotros culturalmente y que nos falta todavía para romper con esos estigmas, francamente. Y desde ahí empieza a gestarse, ¿no? Lo que finalmente puede terminar en femicidio y que hoy día al menos hoy día tenemos un conteo, al menos eso, de decir, sí, hay una más, por lo tanto es una menos. En fin, mucha gente también se pregunta, Daniela, ¿por qué cuesta tanto salir de ese círculo de violencia? ¿Se ejerce ahí una cuota de placer? Lo que te preguntaba hace un rato atrás, ¿la sexualidad está unido también a eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede explicar?
Porque hay mucha gente que incluso, a propósito de juzgar, dice, bueno, pero ¿por qué no sales de ahí? ¿Pero por qué le cuesta tanto? Bueno, entonces se lo buscó, pues se lleva cuánto tiempo así. No sé. Sí, bueno, hay varias cosas. Yo creo que hemos reiterado harto el tema cultural, pero es importante mencionarlo. Una de las principales causas en los distintos estudios que se han hecho al respecto de que las víctimas no denuncien es justamente el sentirse juzgadas públicamente. Y el sentirse juzgadas públicamente no solo por su entorno más directo, sino que también por las instituciones. La forma en que es acogida, por ejemplo, la denuncia, la reacción primera que tienen las instituciones, son factores que en el fondo hacen que las víctimas, al observar otros casos, los mediáticos, por ejemplo, que llegan a la televisión, Claro. justamente hacen que las mujeres rechacen esa posibilidad, ¿cierto? Mujeres, disidencias, víctimas de violencia. Porque además, como decía, hay tanta situación personal, interna, psicológica que trabajar al respecto, que las barreras que se establece la víctima justamente también van desde la desesperanza. Muchas veces las víctimas de violencias piensan que ese círculo no va a acabar, porque además hay que decirlo, los agresores, digamos, los victimarios, también desarrollan lo que se llama, ¿cierto?, el ciclo de la luna de miel, o sea, que de pronto hay periodos de tiempo en los cuales se ejerce continuamente violencia, pero dentro de la misma relación de pareja también hay momentos, entre comillas, como dicen, buenos. Entonces, Buenos. esos momentos buenos en el fondo disminuyen esos otros momentos y hacen dudar dentro del daño que hay que decir, psicológico que provoca la violencia. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene libertad para decidir a priori o que tiene, digamos, una personalidad particular que le permite actuar con rapidez, sino que la misma violencia que ejerce justamente también genera que esas cosas cambien, su personalidad, su actitud tiende a ser más sumisa y tiende también, a propósito de lo que tú planteas, Katy, muy importante, a dejar pasar situaciones que antes quizás no hubiera dejado pasar. De hecho, siempre se piensa que las víctimas de violencia, claro, son probablemente personas que siempre han sido calladas, sumisas, y no es así. O No sea, la violencia en necesariamente. sí misma lo que hace justamente es provocar que las personas que son víctimas de esta situación no actúen con la rapidez que sí hubieran actuado anteriormente. Y en sexualidad, por ejemplo, como tú mencionabas, hay un tema que es bien importante, que es el tema del consentimiento, que justamente se pone un poco en entredicho a propósito de juzgar, ¿cierto? O sea, en una relación de pareja como que se asume que siempre hay consentimiento. Es decir, ambas partes, ¿cierto? Consienten cualquier tipo de práctica sexual porque están en una relación de pareja y por tanto tienen o están dispuestas, digamos, a vivir esa experiencia. Y justamente las situaciones de violencia también se ha estudiado que parten con ese tipo de situaciones. O sea, los agresores también van probando cuáles son los límites que pueden cruzar. O sea, si yo, por ejemplo, a lo mejor tiendo a ceder, porque ceder no es consentir, eso es súper importante, o sea, que la pareja la convenza de tener actividad sexual, eso igual es no respetar el consentimiento. Y eso puede ser considerado perfectamente violencia sexual, incluyendo en el contexto de relación de pareja, o sea, no hace la diferencia finalmente. Mm. De ahí de la violencia psicológica, que tú muy bien mencionas, a la física. Hay un paso, ¿no es cierto? Y eso es mucho tiempo después, me imagino. Es un proceso que va realizando el victimario de alguna manera o no. Yo creo que depende mucho de cada situación, la verdad. No me atrevería a establecer un patrón en cuanto a temporalidades, pero sí lo que hay que decir es que existen otras expresiones de violencia antes de llegar a la física. O sea, en general, cuando se habla de violencias de género, la violencia física, digamos, está en la cúlmine de la pirámide. O sea, es como el punto mayor al cual se puede llegar junto con la violencia sexual. Pero antes de llegar a ese nivel, efectivamente hay otras expresiones de violencia. Por ejemplo, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, Katy, de esto cultural, esto que nos han enseñado, esto que nos han Ajá, dicho que es lo que corresponde, que debemos ser, en sí mismo es una situación que se le denomina violencia simbólica. O sea, cuando ya. culpabilizamos a la víctima, cuando en el fondo tenemos actitudes sexistas, cuando hacemos acoso callejero, por ejemplo. Eso también son expresiones que podrían considerarse violencia simbólica, porque están tan naturalizados que forma parte de nuestra cultura. Es como cuando antes, ¿cierto? Muchos años atrás, aún a veces se escucha que en te taporrea, por ejemplo. O sea, Sí, como claro. que era súper natural, como, o si el niño o la niña te molesta, significa que tú le gustas. O sea, como una mezcla muy extraña, como entre el amor y el odio, el enojo. Emocionalmente es muy confuso, sobre todo para los niños. Eh, o sea, el mismo hecho de que, por ejemplo, la víctima no esté
suficientemente autónoma en relación a su vida diaria, digamos, a su autonomía de las actividades que realiza regularmente, eso también facilita que la violencia se desarrolle. Sí. La violencia económica me refiero. Eso también, la dependencia en sí mismo es un factor que facilita que la violencia siga escalando. O sea, que la víctima sea finalmente, o que la persona, para no decir víctima, que la persona en el fondo se transforme en dependiente del otro, eso facilita que eso siga escalando finalmente. Sí, alguien estaba hablando ahí también de la violencia económica, lo mencionó. Hay alguien también que está mencionando, bueno, pero también existe la violencia contra el hombre. No, no es lo más usual, pero sí también existe. Es muy distinto. ¿O tú tienes conocimiento respecto a esto o no? No, claro, o sea, yo entiendo que eso en general es el principal como argumento en torno a este tema, ¿cierto? Las mujeres viven violencia, los hombres también, pero las violencias que vivimos las mujeres son diferentes. No es que Sí, los hombres no vivan violencia, de hecho los hombres tienen, digamos, buen sus punto. estadísticas al respecto, ¿cierto? Tienen otras razones por las cuales son violentados, pero no son las mismas razones por las que los violentan en general a las mujeres y a los cuerpos disidentes, ¿cierto? No son las mismas razones, no hay una persistencia situada en el acoso, no hay un entorno público en el cual se desarrolla la violencia por una persecución o acoso sexual, por ejemplo, sino que son otro tipo de violencia. Ahora, eso no quita, y eso es importante decirlo, que al interior de las relaciones de pareja, las mujeres puedan ejercer violencia a sus parejas, estamos hablando de heterosexuales, o sea, perfectamente una mujer podría ser violenta en su relación de pololeo al replicar, por ejemplo, lógicas de celos, lógicas de prácticas de control, y afortunadamente ahí también hay harto debate, se está hablando harto sobre construir nuevas masculinidades, sobre en el fondo comportarse de otras formas en las propias relaciones de pareja, porque finalmente, claro, lo que se hace en las relaciones de pololeo es replicar lo que se espera que hagamos, o sea, en el fondo se espera que es cierto, que el hombre, digamos, domine la situación, que tenga ciertas actitudes, pero eso no necesariamente causa agrado en los hombres, muy probablemente por el contrario, y así se dice, digamos, para quienes están más metidos en el tema de masculinidades, causa una afección, digamos, no es algo positivo para ellos, porque también hay muchas expectativas sociales en torno a ello, digamos, como el tema de mantener la casa, de ejercer un rol como sostenedor. Pero aclarar eso, o sea, como decía, finalmente son otras violencias. Y al hablar de violencias de género, o sea, estadísticamente se sabe, somos principalmente las mujeres, digamos, y disidencias sexuales quienes viven ese tipo de violencias. Sí, y es algo que cuesta mucho que los hombres lo entiendan. Porque está tan arraigado, es tan cultural, es tan ancestral además, o sea, no es de ahora, porque es ancestral, ¿no? Eh, y que cuesta mucho que el hombre logre entender de qué es lo que nosotras hablamos y qué es lo que nosotras sentimos respecto al abuso, a la violencia. Y por eso no se genera el cambio, se puede entender racionalmente, pero no, pero desde la vivencia, porque los hombres no lo han vivenciado, simplemente. Exacto. Entonces, Así es, hay un dato súper súper sí, decidor, perdón, Katy, es del dale, Observatorio contra el Acoso en Chile, que hicieron una encuesta el año pasado, y ¿ya? hablaban que sobre el 95% de las mujeres alguna vez habían sido acosadas en la calle. Entonces, yo creo que solo ese dato a una le permite pensar, y estamos hablando desde los 11 años hacia arriba, o sea, no estamos Exacto. hablando de solamente adultas. Solo con ese dato podríamos pensar de que efectivamente durante toda nuestra vida como mujeres, independientemente de nuestras identidades, orientaciones sexuales, sino que por el hecho de representar un ser mujer en la sociedad, cargamos, digamos, con estigmas y con situaciones que han sido normalizadas, incluso se hablaba, no sé si recuerdas, en el debate por la ley del acoso callejero, que se hablaba que era parte de la cultura, que Chile iba a perder como que poco menos sus características más esenciales por en el fondo cuestionar el acoso callejero, porque claro, desde la mirada de quien no lo vive, como dices tú, es algo divertido, es incluso como, incluso muchas mujeres lo dicen, es algo para el ego, me hace bien, pero si nos ponemos a conversar, y todas lo hemos hecho alguna vez entre amigas o en otros espacios, ¿cierto? Todas hemos vivido situaciones en las cuales no nos hemos sentido Todo, felices con eso. No lo hemos sí, consentido, no estamos celebrando la situación, sino que por el contrario nos hemos sentido amenazadas, incómodas, y eso no está bien. Y eso en el fondo es lo que hay que cambiar. exactamente. Oye, ¿y qué crees tú? Porque tú lo mencionaste hace un rato atrás, ¿tú encuentras que los medios de comunicación hacen un buen rol, un mal rol, más o menos, falta más? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo manejan
estas temáticas de violencia de género en los medios de comunicación, que rayan a veces en el sensacionalismo, ¿no? Por el tema del rating, qué sé yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cuál es la Sí, importancia que tienen los totalmente. medios en esto también? O sea, mucha. Podría tener mucha importancia. Esa sería como mi reflexión. Yo creo que Sí. no se ha aprovechado quizás la oportunidad de ejercer efectivamente un buen rol, como lo ejercen, por ejemplo, las redes sociales de fundaciones como esta o de otros movimientos, organizaciones feministas, distintos espacios, digamos, de la sociedad civil que sí han permitido, y eso yo creo que es uno de los puntos positivos de la pandemia, que se desarrollen este tipo de actividades que todos podemos acceder desde nuestro celular, o sea, poder debatir sobre efectivamente lo que está pasando. Y yo creo que los medios de comunicación abiertos, digamos, hegemónicos, lo que han hecho en el fondo es tomar un aspecto de las situaciones de violencia de género, y mayoritariamente, como dices tú, desde el punto de vista más sensacionalista, de la búsqueda del rating, porque efectivamente los últimos casos, podríamos hablar de muchos casos, ¿cierto? Mm, Pero los últimos casos que hemos podido ver, claro, la arista del caso que se toma es finalmente lo que, según el medio de comunicación, parece ser más interesante, que son incluso detalles escabrosos sobre los mm, crímenes que yo me atrevería a decir que muchas veces quizás no se piensa tanto en las familias que están involucradas. O sea, hay casos mm. gravísimos de violencia de género en los cuales se problematiza mucho más el hecho mismo ocurrido con detalles a ponerse a hablar de alguna manera lo que estamos haciendo ahora. O sea, hablar sobre la raíz del problema, lo que está pasando, cómo prevenir, cómo educar. Yo creo que esa es una oportunidad que se han perdido hasta ahora y que sería bueno que de alguna manera se pudiera aprovechar. Sobre todo porque los medios de comunicación tienen un poder de penetración en la gente muy, muy fuerte, Claro que pero sí. nos quedamos en lo morboso, y estoy súper de acuerdo contigo, y nos falta ahí educación respecto al tema. Volvemos a lo de siempre. ¿Esa es la manera, crees tú, de prevenir la violencia de género, la violencia en el pololeo, que es donde concretamente de lo que estamos conversando hoy en la tarde? Eh, eh, ¿Cuál es la mejor forma de prevenir, crees tú? ¿Cuál es tu consejo, Daniela González? Yo creo que acá, en cuanto a recomendaciones, lo que podríamos hablar es que no se dejen pasar situaciones que sabemos que no están bien, desde lo más básico. O sea, si la familia, por ejemplo, conversa, sobre todo ahora que estamos más en la casa que nunca, conversa sobre ciertos temas, sobre todo cuando hay niños, niñas, niñas, ¿cierto? No se dejen pasar por alto cosas que pueden parecer, insisto, como muy parte de la cultura, muy naturalizada, ¿cierto? El humor, los chistes. No, en el fondo no es dejar de reírse, no es que no nos queramos reír. En el fondo hay que ponerse a pensar un poco sobre de qué nos estamos riendo finalmente. O sea, sabemos que en el fondo cualquier actitud sexista o cualquier situación de violencia en la calle puede llevar a situaciones muchísimo más complejas, ¿cierto? Que hemos lamentado profundamente, como femicidio, ¿cierto? Como crímenes de lesbo-odio, como distintas situaciones muy complejas que han ocurrido. Entonces, yo creo que principalmente, como por ahí salía dentro de los comentarios, no dejar pasar situaciones, informar y educar a las niñas que están en la casa, ¿cierto? Respecto a cómo poder relacionarse con otras personas, poner atención en los primeros vínculos que se establecen, como yo decía, ¿cierto? En los distintos espacios, cómo se están relacionando. Ahora no, lamentablemente no hay tanta interacción directa, pero sí están las redes sociales. Yo creo que es súper importante que estemos siempre atentos a los espacios en los cuales se están moviendo niñas, adolescentes, jóvenes, porque finalmente la forma de relacionarse en la actualidad son las redes sociales, ¿cierto? Es el principal espacio de socialización. Entonces, más que el control de las redes sociales, yo diría como un acompañamiento. O sea, Sí. si hay un tema que surge, por ejemplo, y que le causa inquietud, que la niña, que el niño, el niña, adolescente, pueda acercarse al adulto y preguntarle. O sea, leí esto, ¿qué significa? O ¿por qué esta mujer murió? ¿Qué pasó? O si hay, por ejemplo, alguna actitud que no corresponde en la casa en términos de relación, poder conversarlo. O sea, en el fondo, más allá de todo, porque lamentablemente no hay una receta, es importante que los niños, adolescentes sepan que hay otras formas de relacionarse. O sea, esa no es la única forma de relacionarse. Hay otras formas de construir una relación de pareja basada en el respeto, el amor mutuo, que va más allá de este amor romántico, ¿cierto? Que nos han enseñado, donde viene este hombre a salvar a las mujeres, ¿cierto? En un caballo blanco. Afortunadamente está cambiando la cultura, pero yo creo que hay mucho que seguir. Y en ese sentido, la mejor forma, siento yo, Katy, es mostrar otras formas de relacionarse Mm, y mm. acompañar. Y hablar de los temas, porque sabemos que los adultos que están en la casa, ¿cierto?, acompañando, criando, no recibieron tampoco una educación sexual integral no sexista. O sea, es un tema que nos falta mucho en este país todavía.
Y si a lo mejor no sabemos, bueno, buscar información. Hay muchos espacios, organizaciones, fundaciones como esta, que nos pueden acompañar con material para poder favorecer una crianza más respetuosa. Y la crianza respetuosa en sí misma también conlleva enseñar sobre cómo relacionarse en una futura relación de pareja. Y esa crianza que está pensando en la defensora de la niñez, que la quieren destituir y todo eso, que sería el peor de los errores del mundo, porque por Dios que es Totalmente. buena ella. Conversábamos la otra vez sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de que los adultos los tratamos como una cosa, como un ser que no piensa, un ser que no siente, que no se da cuenta, que no tiene instinto. Entonces, como ponerle la pata encima, y lo subestimamos como seres que son pensantes, con sentimientos, con un desarrollo en cierne. Entonces creo que parte por ahí, por un cambio también en el adulto para poder educar respecto a estos temas y no tener miedo. Alguien mencionaba ahí también la palabra miedo. Bueno, que por miedo también no se puede salir del círculo de violencia, lo sé, pero también por miedo muchos adultos no son capaces de educar a sus hijas o sus hijos porque creen que, no sé, hablar de estos temas los puede empujar a un abismo sin redes, ¿no? Y yo creo que ahí hay un aprendizaje que está mucho más en el inconsciente de las nuevas generaciones que en las nuestras, por ejemplo, la de mis padres o las mías también. Y sí, creo que tiene que haber un cambio de actitud en los adultos. Sí, totalmente. Hay una cultura, comparto totalmente lo que tú dices, hay una cultura adultocéntrica ahí, ¿cierto? Que es observar a Adultocéntrica. los niños, a los adolescentes como una extensión de una misma, digamos. O sea, como es mi hija, es mi hijo, es mi hija, por tanto, será como yo soy o será como me criaron a mí. Yo creo que es súper común escuchar que los adultos dicen, bueno, pero a mí me criaron así y bueno, aquí estoy. O sea, como no me ha pasado nada. Pero la verdad es que efectivamente detrás de eso hay un miedo, yo creo que también al cambio. O sea, efectivamente, si siempre nos han educado igual, ¿por qué yo ahora tendría que hacer un cambio en relación a eso? ¿Cómo yo voy a cambiar una cultura completa, ¿cierto? Mm, ¿Cómo mm. yo voy a de pronto hacer que todo el mundo deje de violentar a las mujeres o hablar mal de ciertos grupos de las sociedades, etcétera? O a discriminar, ¿sí? Pero los primeros cambios efectivamente parten desde el espacio más íntimo, porque si yo efectivamente pienso que la crianza que yo estoy desarrollando es la que yo quiero que efectivamente forme parte de la adultez de mi hijo, de mi hija, de mi hija, yo lo que tengo que partir primero es justamente identificando aquellas cosas que no me gustaron de mi propia crianza o aquellas propias vivencias que yo considero que debiese mejorar, ¿cierto? Y eso no es tan Exacto. fácil, o sea, decirlo suena muy fácil, pero Sí. eso es un proceso, o sea, es un proceso que lo hemos vivido, yo creo que de una manera súper ajetreada en los últimos años, con todo lo que ha pasado. Tú mencionabas el tema de las tesis, o sea, yo creo que muchas mujeres, y por eso tuvo tanta fuerza, porque muchas mujeres al escuchar la canción y hacer la performance, se dieron cuenta de muchas cosas. O sea, eso hizo un clic muy importante en muchas, respecto a las prácticas que estaban replicando. O sea, a lo mejor alguien puede pensar que lo que hace en la casa o lo que dice de pronto muy al paso en la casa no tiene importancia, y la verdad es que tiene mucha importancia, porque Mm. las niñas escuchan eso y por supuesto que lo van a replicar si no escuchan lo contrario o si no escuchan otra alternativa. Y si eso además se suma con que su amigo, su amiga, su amiga por redes sociales piensa igual, eso se puede transformar en algo muy complejo y así de alguna manera vamos criando personas que discriminan, no que Mm. respetan, ¿cierto? Mm. Puede haber mucha desesperanza para alguien que nos está escuchando a propósito de tanta gente que cuenta su experiencia y agradecemos una vez más la confianza. ¿Cómo se sale de un círculo de violencia que a veces no se quiere salir? Porque ya te acostumbraste, porque es lo conocido, porque es lo aprendido, porque no sé, ¿por qué? Hay tantos por qué. Pero es posible siempre salir, porque es como lo único que se ve, ¿no? En el horizonte, esa manera de vivir con un otro. Sin embargo, no se conoce lo otro, entonces es complejo salir, pero es posible también. ¿Cuáles serían tus palabras para quienes están viviendo una situación como esa y les resuena esta conversación en algún lugar?
Sí, yo primero decir que entiendo mucho la frustración que existe porque efectivamente los últimos hechos o en general, digamos, podríamos mencionar muchos ejemplos que nos hacen desesperanzarnos, o sea, que nos hacen pensar que las cosas no van a cambiar, que no solamente no puedo salir del círculo de la violencia, sino que además no tengo otras alternativas, porque las que están disponibles no funcionan bien o no funcionan como yo esperaría. Y eso en sí mismo, en términos estructurales, es lo complejo, ¿cierto? Pero como tú muy bien dices, sí, perfectamente existen las posibilidades de hacerlo. Primero hay que decir y hay que pensar para los entornos, o sea, para quienes han acompañado estas situaciones o quizás alguien que nos está viendo y que está observando que esto está ocurriendo con su familia, con sus amigas, con alguna persona importante para ellas, digamos. Primero es importante saber que no es algo voluntario y consciente, no es una Ujú. decisión que yo tomo y que digo, bueno, sí, voy a soportar o voy a tolerar esta situación por tal razón. La mayoría de las veces estamos hablando de una situación que no se observa, de la cual no se toma conciencia, ¿sí? Que probablemente a lo mejor incluso lo pueden conversar con una otra persona y decir, sí, bueno, esta persona, mi pareja, es un poco controladora, tiende a los celos, pero no está tomando real conciencia de lo que está ocurriendo en ella y de las consecuencias que tiene. Entonces yo ahí volver un poco al tema de la importancia de conversar, de dejar hablar, Correcto. ¿cierto? Así como tú mencionabas recién, de que los niños también podamos escucharlos, escucharlas. Bueno, justamente con las personas que están siendo víctimas de violencia, es muy importante escucharles y saber en el fondo cómo está operando su forma de pensar en relación a la situación, ¿sí? Porque claramente la situación que ellas viven no la están viendo con la misma visión que nosotros estamos observando desde afuera, ¿sí? Desde adentro la dinámica es muy compleja. No es tanto como apretar un botón y decir, interrumpo esta situación. Entonces, ahí volviendo a lo que decíamos, la importancia de las redes. O sea, que las redes lo que tienen que hacer, y ahí sería como una especie de tips, es colaborar en esa toma de conciencia. O sea, en el fondo, y la toma de conciencia no es decir, estás viviendo violencia, reacciona, sino que en el fondo es escuchar a la víctima para saber Exacto. cómo está viviendo esa situación y en base a eso colaborar en que busque alternativas de salida. Obviamente estamos hablando, Katy, en los casos en los cuales uno puede tomarse el tiempo para ello, porque si hablamos de situaciones más extremas en las cuales hay una persona que está siendo víctima de violencia física y está siendo amenazada de muerte, como casos hemos visto en los últimos tiempos, ella debe salir de ese espacio. O sea, lo que tiene que hacer sus redes es sacarla de ahí. Estamos hablando de un nivel mucho mayor. Pero si Sí. estamos hablando de violencias que mayormente se mueven en la esfera psicológica, se requiere un tiempo para reaccionar, efectivamente, y además se requiere un apoyo. O sea, las personas no podemos salir solas de ese círculo, tenemos que tener un apoyo y ahí es súper importante, por ejemplo, la labor que hacen los profesionales de salud mental, Sí. acompañando aquello. Cualquier proceso terapéutico donde yo logre visualizar la situación vivida me va a permitir también retomar algo que es crucial y que se anula totalmente en la violencia, que es la autoestima y la autonomía. O sea, una Ahora, mujer víctima mm, de violencia deja de ser autónoma. sí, correcto. Ahora, lo que es complejo también, Daniela, es el tema de las leyes. O sea, lamentablemente esto no está tipificado, la violencia en el pololeo. O sea, no hay femicidio si es que un pololo asesina, por ejemplo, a su polola. No está tipificado por la ley y ha costado mucho que eso sea así. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos por delante a propósito de la constituyente? En fin, el tema de la mujer tiene que estar presente ahí, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los grandes desafíos? ¿Dónde están las falencias hoy más relevantes, más neurálgicas para que vayamos haciendo el cambio desde lo más profundo y desde lo más sustancial también? Sí, bueno, hay que mencionar que el año 2020 igual se aprueba la ley Gabriela, ¿cierto? Que lo que hace Sí, es incluir dentro de las tipificaciones de femicidio algunas situaciones que ocurren fuera de la convivencia y el matrimonio, ¿sí? Pero lo que se ha visto, como era la ley de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que se hablaba de que la mujer era víctima de violencia intrafamiliar, esa era la forma de tipificarlo anteriormente. Ahora, afortunadamente, claro, está penalizado como femicidio, pero la violencia en el pololeo tiende a seguir siendo, pese a estar considerada la ley Gabriela, invisibilizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe una convivencia, un periodo de tiempo, se necesita, por ejemplo, de alguna manera demostrar que esa situación está ocurriendo. Entonces ahí volvemos a lo que estábamos mencionando en términos de la culpabilización a la víctima, se parte de la duda. O sea, las leyes en general parten de la duda hacia las mujeres, como que las mujeres tuviésemos que todos los esfuerzos destinarlos a demostrar la situación vivida, cuando
debiese ser un sistema que acoja a las víctimas, ¿cierto? Las escuche y en función de aquello, ¿cierto?, determine las acciones a seguir. Yo creo que hay muchos desafíos. Yo me atrevería a decir que los principales desafíos tienen que ver con las políticas preventivas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género actualmente no considera a las adolescentes como sujetas de sus programas de prevención, por ejemplo. Exacto. Y yo creo que eso que es una cosa clarísima que habría que cambiar. O sea, hay que partir las acciones preventivas, tanto en educación sexual como en este tema de la violencia de género, debiesen partir desde la primera infancia, hablar sobre los temas. Y si quisiéramos prevenir la violencia de género, tendríamos que partir también por considerar a las adolescentes dentro de sus primeras relaciones, a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto? Estar atentas ahí a las primeras relaciones de pareja, que se desarrolle una política preventiva que justamente aborde el tema de la violencia de género considerando a las menores de 19 años. O sea, si nosotros actualmente quisiéramos derivar a un adolescente que está siendo víctima de violencia de género al CERNAMEC, no podemos, porque no está dentro de sus bases técnicas, solamente tiene concebida, digamos, como sujetas de las políticas preventivas a las mayores de 19 años. Entonces ahí yo creo que habría, por ejemplo, un tema a tratar en cuanto a la prevención. Y protección, yo creo que está bastante claro en cuanto a los últimos hechos, y bueno, muchos más, que efectivamente los dispositivos que han desplegado, digamos, el Ministerio Público, Fiscalía, tribunales de familia, dependiendo de la tipificación, han sido insuficientes, principalmente lo que es el monitoreo. O sea, sabemos que en el fondo las acciones, por ejemplo, como las medidas de protección, no son lo suficiente. Porque por más que exista esta orden de alejamiento, o por más que exista esta protección a la víctima a través de un botón de pánico, a través de distintas estrategias que se han creado, no son suficientes. Y se requiere en el fondo aumentar los esfuerzos en esa línea, porque además hay que decir otra cosa, las mujeres cuando viven violencia deben salir de sus propios hogares con sus hijos, con sus hijas, y no necesariamente son los que salen los agresores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque deben ser protegidas en una residencia, dejando su vida cotidiana, las niñas saliendo de sus colegios a veces cuando tienen muchos hijos no pueden llevarlos consigo a todos. Entonces, yo creo que ahí hay hartos desafíos, que yo diría, como mencionaba, en la parte preventiva, incluir a los adolescentes, y en la parte reparatoria, por así decirlo, acompañar a las mujeres muchísimo más en los procesos, porque es la única forma de que las denuncias realmente sean efectivas y que no se transformen en un dato para la causa finalmente. Muy bien, Daniela, toda la razón. Y lo otro, hay que seguir hablando de estos temas, seguir dialogando, seguir mencionando, o sea, como ha pasado en Argentina, que ya tienen políticas poderosas, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene Totalmente. que ver con la voz de las mujeres en la calle. Así lo lograron. Así es. Entonces tenemos Así que seguir en esa dinámica, en esa pelea, en esa lucha y en ese empuje de todas. Y ojalá se nos unan los hombres también ahí. Es la idea. Es la idea que estemos todos incluidos finalmente. O sea, Así es. Daniela, ha sido un placer conversar contigo, Daniela González, sobre este tema tan interesante. Me gustaría que lo volviéramos a tocar porque eres soberbia, no tenía el gusto de conocerte y mucha gente agradece también tus palabras y cómo con la lucidez y la claridad también que te expresa respecto a estos temas que no son fáciles de abordar. Así es que muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo creo que finalmente esto de perder el miedo, perder el miedo, no estoy hablando en el caso de las situaciones de violencia, porque perder el miedo no es tan fácil cuando uno vive violencia. Me refiero a perder el miedo a de hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora, finalmente, de romper como con los paradigmas que se nos han enseñado, digamos, desde siempre, de que esta lógica donde debemos caber en un modelo y si nos salimos de ese modelo finalmente terminamos siendo agredidas, eso no puede ser. Y efectivamente, como tomar las palabras que mencionas tú, o sea, Argentina es un claro ejemplo, una ley de identidad de género, una ley de educación sexual integral y ahora una ley de aborto. Tenemos mucho que aprender en ese sentido porque además el debate que se genera en torno a la legislación es muy fructífero finalmente y se traduce en acciones concretas. Yo creo que es cosa de revisar, por ejemplo, los libros que tienen de educación sexual integral desde el ámbito preescolar en adelante, que es muy inspirador. O sea, se tocan temas que acá continúan siendo tabú, como la masturbación, identidad de género, orientación sexual, las identidades trans, porque hablar desde pequeños, desde pequeñas, es un aporte a la educación de nuestros hijos. No estamos generando un daño, sino que todo lo contrario, estamos haciendo un gran aporte. Así que ese sería, yo creo que
que mi mensaje final. Y bueno, agradecer también el espacio para conversar sobre estos temas, que yo creo que también es un aporte significativo a que tomemos conciencia. Dale, muchas gracias, Daniela, y ojalá que nos Gracias a volvamos a ti, Katy. encontrar. O verte en la constituyente, no sería malo. En una de esas. Un abrazo. Un abrazo para ti, un abrazo para todos que están ahí, como siempre, todos los martes. Ya saben que la línea libre está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, de lunes a sábado. No hay problema, de manera anónima puedes llamar y consultar tus necesidades que han sido bastante en estos tiempos tan complejos y sensibles que estamos viviendo. Gracias a todos por estar ahí, gracias por la confianza y nos vemos el próximo martes. Chao, Daniela, que estén bien. Chao, chao.